Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer una evaluación de cómo ha cambiado o cómo han cambiado los futbolistas que estuvieron en la selección sub-22 que participó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo en la cajita de los comentarios. Dicho eso, ya hemos hecho esta dinámica con otras selecciones. Básicamente comentamos de cómo ha cambiado la carrera de los futbolistas que estuvieron en esta competición respecto a la actualidad. Así que Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Arrancamos desde la portería, donde tuvimos en esa ocasión a Sergio Cibrián, quien fue el guardameta titular de esa selección. En ese momento Sergio estaba en Once Deportivo, venía de un torneo complejo donde había tenido que básicamente competir contra Alejandro Daud y había ganado pero poquitos minutos en la plantilla. No obstante, es en el siguiente torneo donde asume titularidad casi de manera indiscutible, solo perdiéndose un par o tres partidos de ese torneo, y ha vuelto a los salvos de la Alianza. Si bien es cierto, es suplente, porque con el nivel de Mario González es difícil realmente ser el titular para el cuadro albo, pero ha tenido varios partidos gracias a que Mario se va a la selección, o que hay un momento donde Jorge El Zarco Rodríguez quiere hacer rotación también para ver a su segundo portero, y ha respondido bastante bien. Así que creo que sí hay un ascenso en la carrera de Sergio Cibrián, sobre todo por ese momento en Once Deportivo. Quizás de aquí para adelante habrá que ver si Mario no sale, evidentemente, si Sergio decide tomar una postura de buscar un lugar donde pueda ser titular, porque creo que un portero con 19 años de muy buena proyección lo que más necesita es jugar. Y el otro futbolista, el otro portero que teníamos era Adriel Martínez, quien en ese momento estaba en el Club de Fútbol Motril, parte de las divisiones inferiores del fútbol español. He estado buscando en Transfermarkt y en 0a0.com y realmente no había ninguna noticia nueva por parte de Adriel Martínez. No obstante, y esto fue muy curioso, pero el conjunto de Municipal Limeño subió hace escasa una hora y media quizás, en el momento donde yo estaba terminando la edición, el comunicado o la publicación en el que hacen oficial el fichaje de Adriel Martínez. Así que el guardameta llega al conjunto santarroceño. Quizás es de los jugadores de la que menos información hemos tenido. Entonces, de prácticamente estar, según tengo entendido, en una categoría inferior estadounidense a llegar a la primera división, sí que hay un pequeño pasito hacia adelante, pero hay que verlo jugar, sobre todo porque en eso de San Salvador 2023 ya sabemos la razón del porqué, pero no tuvimos la oportunidad de verlo con minutos con la selección. Vamos con los centrales, y aquí tenemos 5 centrales que llevó Edgar El Kiko Enríquez. Edwin Córdoba, quien en ese momento estaba en el Municipal de Huayúa y, a pesar del desenlace que ha tenido, este torneo ha jugado con Santa Tecla. Me parece un crecimiento notorio por parte de Edwin. Ha sido titular indiscutible, básicamente le han cambiado la pareja durante todo el campeonato, pero él se ha mantenido, y creo que por lo que mostró, que me parece los centrales no fueron ni mucho menos la zona de nivel más bajo de Santa Tecla, bien podría encontrar otro equipo en la primera división. Así que en el caso de él también le damos un pulgar hacia arriba, porque aunque sea mínimo, pero ha crecido. Walter Pineda es todavía un poquito menos, pero sí que creo que hay un avance en este último año, porque en ese momento estaba en la reserva del Club Deportivo Águila. Ya la mayoría conocemos el contexto que hay en el cuadro emplumado y lo difícil que es, siendo un reservista o un juvenil, encontrar minutos en la primera plantilla, que él y Robin Borjas ya se merecían con creces. Hoy día ha sido promovido a Club Deportivo Águila, así que aunque sea mínimo, pero sí creo que hay un avance. En reserva fue titular indiscutible, era básicamente uno de los 3, si quieres, para no ser tan ambicioso, de los 5 mejores futbolistas de la categoría de reserva, y básicamente con Águila era protagonista torneo tras torneo. Diego Lemus, luego de ese centroamericano 2023, pasa a tener número de la primera plantilla del conjunto de Santa Tecla, en el que se vuelve un habitual. Es verdad que hay tramos de la temporada donde le costó entrar,
pero se termina sentando y nos deja varios partidos que nos recuerdan esa primera implosión en la primera división, que realmente fue bastante buena. El hecho de haberse ganado un lugar en la primera plantilla me hace pensar que ha crecido. Por supuesto, ahora está en ese momento, quizás igual que Edwin Córdoba, a la expectativa de que un equipo de la primera división se lo pueda llevar, o si Santa Tecla termina quedándose en la primera división. Alejandro Serrano, este es el primer caso de un downgrade que creo que tenemos en la selección sub-22. Y es que Alejandro Serrano en ese momento estaba en la segunda división de nuestro país jugando en el Destroyer, y ahora está en el San Salvador FC de la Liga Indes. A ver, este video no es para criticar la Liga Indes, pero entendámoslo así. Es una liga no profesional, y esta temporada que yo he tenido la oportunidad de ver varios partidos, me ha quedado claro que San Salvador, con la plantilla que tiene, que es inmensamente superior a la mayoría de clubes, no tiene demasiados retos. Entonces la oportunidad de crecer es poca, porque no hay un desafío competitivo que por lo menos te permita crecer. O sea, yo creo que Alejandro Serrano sí ha encontrado su sitio, porque ha sido titular indiscutible y de hecho marca en la gran final que le ganan a un Sulután. Pero no puedo considerar que pasando de segunda división, y menos cuando ya había tenido un avistamento en la primera plantilla de Santa Tecla, llegar a San Salvador FC, que puede ser un paso positivo. Y el último es Melvin Cruz. Melvin Cruz, que en ese momento estaba en Club Deportivo Dragón y que ha vuelto a Club Deportivo Águila. A ver, yo he sido muy escéptico con Melvin, pero no puedo negar que el ascenso en su carrera es más que evidente. Y esto porque en Club Deportivo Dragón se volvió un titular indiscutible, llegó a selección nacional de la mano de David Dóniga y sinceramente ha tenido actuaciones correctas. Esto lo ha llevado a fichar nuevamente por Club Deportivo Águila, en el club donde se formó en cuanto a la categoría de reservas, y quizás es verdad que de buenas a primeras lo más probable es que tenga un rol como tercer central de la plantilla, pero esto también es significativo de ver cómo ha crecido un futbolista que puede ocupar el lateral derecho o la línea de centrales, y que ahora llega a uno de los clubes con mayor ambición del fútbol nacional. Mediocampistas, y de otro de los que más ha crecido, que es Mauricio Cerritos. En ese momento Mauricio estaba en el Atlético Marte y ha pasado a las filas de Luis Ángel Firpo en esta última temporada, donde ha sido titular indiscutible. De hecho lo han renovado porque es parte de la estructura base y esencial del equipo dirigido por Gabriel Álvarez. Y yo te digo, para mí Mauricio Cerritos incluso estaba para dar un paso más en su carrera, pero entendiendo que Firpo va a jugar Copa Centroamericana, me parece más que correcto que se quede ahí, puesto que va a tener también esa exposición, digámoslo, a nivel de clubes de manera internacional, y le puede servir más adelante. Otro de los pulgares hacia arriba de esta selección. Elmer Bonilla. Elmer Bonilla en ese momento estaba en Club Deportivo Dragón y hoy día ha fichado por Municipal Limeño. A ver, Elmer Bonilla, me parece de los mejores mediocampistas del fútbol salvadoreño. Quizás en el top 6, top 7. Un jugador que en la última temporada tuvo un primer torneo, pero muy bueno, a la altura de lo que era el equipo de Dragón. Y cuando el roster ha sido claramente dañado por tanto jugador que se ha ido, Elmer no solo ha demostrado que es el mejor jugador del equipo, pero también que a veces tenía que jugar prácticamente solo en el centro del campo. Entonces creo que sí hay un factor de liderazgo en el que Elmer Bonilla ha subido y ahora está en un equipo en el que va a tener objetivos también mucho más grandes, por lo menos que el Dragón del último torneo. Enrico Dueñas. Enrico en ese momento estaba en el Cartagena B, básicamente en la cuarta división de España. Tiene una temporada muy difícil en el que quería sentarse en el equipo de la segunda división, no lo logra, tiene que regresar al país, o sea, tiene que regresar a los Países Bajos, pero a fichar por un segunda división. Eso me parecía bien y realmente eran sensaciones de que Enrico estaba recuperando buenos apuntes, porque estaba jugando, estaba siendo más constante, pero el problema es que ha tenido una lesión que prácticamente en este 2024 lo ha dejado borrado. Entonces considero un poco injusto valorarlo de Enrico, porque sí ha crecido, o sea, sí hay una mejoría respecto al club en el que juega, la liga también, pero al no haberlo podido ver tanto en el 2024, creo que sería una valoración ciertamente incompleta. Kevin Román en ese momento jugaba en Isidro Metapán, hoy día está en Once Deportivo. La carrera de Kevin Román es un poco rara porque me parece que
Kevin ha estado muy pocas veces a la altura del reto. Creo que es otro de los downgrades que tiene esta plantilla, porque en Metapan tenía un lugar en la rotación relativamente constante en el equipo metapaneco, pero en Once Deportivo, después de los primeros partidos, prácticamente fue borrado totalmente por parte de Eric Dobson Prado, o sea, ni siquiera teniendo minutos en la rotación del equipo, o sea, a veces ni siquiera apareciendo en el banquillo. Creo que es un mensaje de que Kevin Román debe de recuperarse en este torneo con el tanque fronterizo y demostrar que puede sumar. Algo que me pareció curioso es que en este tramo llega a selección nacional, pero a diferencia de otros, cuando llega de la mano de Rubén de la Barrera, me pareció que no había argumentos suficientes para llevar a Kevin Román. Más allá de que era un chico joven y bueno, puedes intentar proyectarlo a nivel selección. Pero sí que creo que Kevin no había, por lo menos no se había ganado su puesto dentro de la primera división, jugando un buen nivel. Y por eso creo que ha sido una carrera un poco rara, porque es como que le han tenido que, o él ha tenido que asumir roles demasiado protagonistas que no le corresponden y no ha podido quemar etapas de forma natural. Rafael Tejada, que lo colocamos en mediocampistas porque ese San Salvador 2023 lo jugó más como mediocampista ofensivo. Estaba en la reserva del Club Deportivo FAS, continúa en el conjunto santaneco y realmente se ha convertido en uno de los pilares ofensivos principales del cuadro santaneco, mejorando bastante sus números en este último torneo en el que anotó 7 goles. Recordemos que es un enganche convertido a 9, entonces ciertamente hay aspectos en los que se nota que en definición todavía no está en su mejor nivel, pero sí que ha venido mejorando bastante. Llegó a selección nacional, marcó y asistió contra San Vicente en el partido que tuvo de eliminatorias, así que sí creo que podemos ponerlo en chequecito a Rafael Bolaños de que ha mejorado en cuanto a su carrera en el último año. Javi Bolaños. Con Javi Bolaños yo tengo particularmente un aspecto complejo, ¿no? Y es que creo que es un muy buen jugador que probablemente debería ser tenido en cuenta en la selección por el talento que tiene, pero su falta de constancia le quita muchos puntos. O sea, Javi Bolaños es de los que creo que está estancado en su carrera, que tiene proyección o potencial para ser un futbolista de selección, pero que difícilmente lo ha mostrado en varios partidos consecutivos, y esto es lo que lo ha llevado a básicamente estar en Once Deportivo sin todavía ganarse un rol de protagonista absoluto. Vamos a los laterales, que me los había dejado, y he de decir que aquí estamos en una situación relativamente parecida para los cuatro. Alejandro Enríquez, en ese momento estaba en Chalatenango. Hay un paso evidente en su carrera que es bueno, que es fichar por Metapan, un equipo mejor, y ahora fichar por Alianza. Pero es que en el Clausura 2024 viene de básicamente no jugar. O sea, jugar muy poquito, escasos minutos, no recuperarse totalmente para ser protagonista en la plantilla de Metapan, aunque Alianza lo ha visto como una buena oportunidad de mercado para sumar un lateral de 21 años y con buena proyección al equipo. Llegó a selección nacional en ese tramo. Creo que le hace falta constancia y es básicamente lo que vamos a decir de todos, porque Diego Flores, que estaba y sigue en Firpo, es uno de esos futbolistas que ha perdido también su rol dentro de la primera plantilla del conjunto firpense, que le tocó que jugar más de volante que de lateral, hecho que no ni mucho menos le incomoda, pero esto porque ya Alejandro Enríquez le había comido la tostada en su posición y Jamal Williams en su momento fue titular también como volante barra extremo izquierdo del equipo. Creo que Diego se debe de recuperar porque tiene la calidad en selección nacional a pesar de que está verde todavía. Me ha dejado sensaciones de poder ser un jugador que aporte, pero tiene que ganarse a nivel de club su puesto nuevamente. Tereso Benítez y Jefferson Valladares. Tereso Benítez ha sido muy constante con su club, de hecho, siendo para mí top 3 de mejores jugadores en su equipo y de los mejores laterales en su posición en la Liga Mayor de Fútbol. Pero en selección sí que creo que todavía no nos ha dejado buenas sensaciones. O sea, es un chico que es muy rápido, es muy vertical, pero en la selección sí creo que todavía no ha podido salir de esa etapa de nervios que le permita aportar más. Y Jefferson Valladares, que este San Salvador 2023, Baco OS, fue convocado como lateral derecho. Y a mí esto me parece un error. O sea, yo creo que Jefferson es un muy buen jugador, es un extremo de lo más interesante, pero su etapa por la sub-22, así como las posteriores convocatorias de Rubén de la Barrera,
fueron para jugar de lateral, y creo que ahí estás perdiendo el potencial de un chico que, siendo muy ágil, teniendo mucho desparpajo, lo puedes probar o lo podías probar como lateral, y hoy día, perdón, como extremo, y lo perdiste o perdiste demasiada proyección viéndolo de lateral. Luego ha tenido una lesión en este clausura 2024. Limeño es un equipo que ha contratado muchas cosas al frente del ataque. Entonces creo que en el caso de Jefferson está estancado en este momento. Regresó en la etapa final del clausura 2024, pero hay que verlo cómo está para definir si realmente puede volver a un nivel óptimo como para ser tomado nuevamente en cuenta selección. Y terminamos con los 3 delanteros. Juan Sánchez. Juan Sánchez estaba en Once Deportivo, acababa de culminar el torneo con el tanque fronterizo y hoy día está en San Salvador Fútbol Club. Su segunda etapa por el equipo, fue campeón, pero igual que en el caso de Alejandro Serrano, no puedo tomar esto, más allá de que fue goleador clarísimo de la categoría y campeón, no lo puedo tomar como un paso hacia adelante en su carrera. Para mí es un downgrade evidente y bueno, es una lástima porque creo que Juan Sánchez tiene un buen potencial para ser jugador de primera división. Steven Vázquez y Emerson Mauricio, cada uno a su manera, en Firpo y Alianza respectivamente, pero han dado un paso hacia adelante. Steven siendo el máximo goleador del torneo Clausura 2024 con 15 goles más 5 asistencias, y Emerson Mauricio en el Apertura 2023 consiguiendo 11 goles en todo el campeonato, marcando ante equipos importantes, y aunque en el clausura tuvo un campeonato mucho más irregular, pero se recuperó en el partido más importante, marcando un póker de goles ante Municipal Limeño. Entonces creo que en el caso de ellos, sobre todo Steven Vázquez, que sabemos que ya jugaba bien, pero solo necesitaba que se le abriera el arco, ambos han dado pasos hacia adelante. Ahora, en el caso de Mauricio, él tiene que tratar de confirmarse como el delantero titular o por lo menos con más minutos en Alianza, aprovechando sus momentos, y Steven demostrar que este torneo ya ha sido su explosión definitiva y que puede mantenerse de esa manera en la primera división. Esta ha sido la evolución de la selección sub-22 en este último año desde que compitieron en San Salvador 2023. Si ustedes quieren aportar algo más, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.